Bienvenidos a nuestro programa Historia TV. Hoy exploraremos un poco más sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Como todos ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial dio inicio por el Tratado de Versalles en 1919, que fue firmado por Alemania. Nos enlazaremos con Denise para que ella nos platique un poco más a fondo sobre esta historia. Así es, Mía, así como tú lo dices, hablaremos sobre este tema. Bueno, el tratado impuso duras sanciones económicas y territoriales a Alemania, lo que tuvo un gran resentimiento entre los alemanes. En la década de 1920, Alemania estaba sumida en una crisis política y económica. Fue que en este contexto Hitler y su partido nazis comenzaron a ganar popularidad. En la década de 1930, Hitler comenzó a implementar su política de expansión territorial en los países europeos. Gracias, Denise, por habernos compartido un poco más sobre esa historia. Como tú bien lo mencionaste, la Segunda Guerra Mundial dio inicio por el Tratado de Versalles, ya que los alemanes estaban resentidos por lo que había pasado. Ellos estaban pasando por una crisis económica y territorial. Ahora hablaremos un poco más sobre la invasión de Austria. La invasión de Austria fue en 1938. Después de la Primera Guerra Mundial, Austria ya se había convertido en una república independiente. Volvemos con Denise para que ella nos platique un poco más sobre ese tema y nos ponga en un mejor contexto. Hola Mía, gracias. Como ya sabemos, hay momentos de la historia que marcaron un antes y un después, como la invasión de Austria de 1938, un hecho que dejó claro que Hitler no tenía intenciones de detenerse y que las potencias europeas no estaban listos para enfrentarlo. Para entender cómo llegamos a esto, hay que recordar que en los años 30 Europa estaba dividida en dos posturas muy marcadas. Por un lado, las naciones democráticas como Francia y la Gran Bretaña, que querían evitar otra guerra a toda costa. Y por otro lado, las potencias totalitarias como Alemania, que estaban en una onda súper agresiva, queriendo expandirse sin importar las consecuencias. O sea, Austria era clave porque, además de compartir el mismo idioma y la misma cultura que Alemania, Hitler quería unir a los alemanes y que fueran un solo país. Desde 1934, Austria había apoyado a Mussolini para frenar la influencia nazi en su territorio. Pero como ya sabemos, después de la crisis de Avicennia y el acuerdo entre Hitler y Mussolini, Austria se quedó sin apoyo. Bueno, ya sin Italia en el camino, Hitler presionó con todo al gobierno austriaco. En el ministro de Austria, en un último intento de frenar la anexión, organizó una elección para que el pueblo decidiera si quería ser siendo independiente. A Hitler no le gustó la idea de que las personas votaran, y el 12 de marzo de 1938 las tropas alemanas entraron a Austria con la excusa de que el nuevo canciller Seyss-Inquart los había invitado. Al día siguiente, Hitler ya había incorporado a Austria en el régimen nazi de Alemania. Y la respuesta de Europa fue el famoso apaciguamiento. Y aquí viene lo que hizo Francia y la Gran Bretaña fue que no hicieron nada. En lugar de reaccionar otra vez en la política esa que le mencioné, prefieren evitar el conflicto y dejar que Hitler quisiera con su plan. Y esto le dio a Hitler toda la confianza para seguir adelante. Y después de Austria, su siguiente objetivo fue Checoslovaquia. Volvemos contigo, Mía. Gracias, Denise, por habernos hablado un poco más sobre este tema. Seguimos con esta historia. Ahora hablaremos un poco del Pacto de Múnich. Fue un acuerdo firmado el 30 de septiembre de 1938 en Múnich entre Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, con el objetivo de resolver la crisis de Checoslovaquia. Regresaremos con Denise para que ella nos hable un poco más sobre este tema. Gracias,
mía, volvemos de nuevo. Ahora yo les vengo a hablar sobre el pacto de Múnich. Bueno, pues Hitler avanzó sin encontrar resistencia. Pero bueno, Austria no era su único objetivo. El siguiente de la lista pues era Checoslovaquia. Y aquí fue donde la situación se volvió aún más tensa, porque en un verano de 1938 Alemania puso la mirada en los Sudetes, una región checoslovaca donde vivía una minoría pues de personas alemanas. ¿Y qué hizo Hitler? Pues fomentó el movimiento separatista, diciendo que los alemanes en los Sudetes estaban siendo discriminados y que Alemania tenía que intervenir. O sea, pues el mismo argumento que usó con Austria. Chamberlain, que seguía convencido de que podía evitar una guerra, viajó 2 veces en septiembre para reunirse con Hitler y tratar de negociar. Finalmente, el 29 de septiembre de 1938 se organizó una conferencia en Múnich, donde estuvieron Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier. Y bueno, aquí llegó pues a un acuerdo Francia y la Gran Bretaña. Aceptaron las exigencias de Hitler y cedieron los Sudetes a Alemania. A este se le conoció como el Pacto de Múnich porque pues fue en el lugar, o sea, se le llamó así porque fue en el lugar y que pues en teoría pues ponía fin al conflicto y garantizaba la paz. Pero la realidad fue otra, porque pues claro, Hitler no se conformó y exigió aún más, y al final Checoslovaquia terminó completamente invadida en marzo de 1939. Esto dejó en evidencia que la política de apaciguamiento no estaba funcionando. El Pacto de Múnich se convirtió en un símbolo de lo inútil que era tratar de frenar un régimen expansionista con concesiones. Y ya sabemos lo que vendría después. El objetivo siguiente o próximo de Hitler sería Polonia. Volvemos contigo, Mía. Gracias, Denise, por haber estado hoy con nosotros contándonos un poco de esa historia. Bueno, seguiremos con más de esa historia. Hablaremos de las políticas de alianzas ante la inminente agresión de los alemanes en contra de Polonia. Francia y Gran Bretaña le ofrecieron su apoyo para evitar una invasión por parte de Alemania. Ahora nos vamos a ir con Adriana para que ella nos dé un mejor contexto acerca de este tema. Gracias, compañera mía. Ahora les hablaré más a fondo sobre el tema. Ante la inminente agresión de los alemanes contra Polonia, Francia y Gran Bretaña ofrecieron su apoyo, ya fuese evitar una invasión o rechazar un ataque por parte del ejército alemán. En agosto de 1939 fue firmado el Pacto Germano-Soviético entre Alemania y la Unión Soviética, con el objetivo de que esta última no se aliara a Francia y Gran Bretaña. Así se crearon 2 grandes bloques militares, que sería el eje Berlín-Roma-Tokio y el de los aliados, integrado por Francia, Gran Bretaña, Polonia, Checoslovaquia y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, Alemania inició la ofensiva sobre Polonia. Con este hecho rompió el Tratado de Versalles, dando resultado el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los países en declararle la guerra a Alemania fueron Francia y Gran Bretaña. Gracias, Adriana, por ponernos en un mejor contexto sobre este tema. Qué interesante es este tema sobre la Segunda Guerra Mundial. Nosotros continuaremos con esto. Ahora hablaremos sobre la Guerra Relámpago. En 1941, la superioridad británica en radares y la limitada autonomía de los aviones alemanes frustraron la invasión de la Gran Bretaña. Nos enlazamos con Misael para que él nos platique un poco más sobre esta historia, sobre la Guerra Relámpago. Como bien dijo mi compañera mía, en esta guerra, la Guerra del Relámpago, más profundamente en 1940, la superioridad británica en radares y la limitada autonomía de los aviones alemanes frustraron la invasión de Gran Bretaña. Hitler intensificó los bombardeos, pero en 1941 desvió su fuerza aérea a Rusia, iniciando el plan de Barbarroja. El 22 de junio, 3 millones de soldados alemanes atacaron a la Unión Soviética, buscando tomar Stalingrado para cortar el suministro de petróleo.
Aunque los soviéticos tenían una gran fuerza, su equipo y liderazgo eran débiles. La brutalidad nazi y el asedio de Leningrado endurecieron la resistencia. El crudo invierno paralizó a los alemanes y en diciembre los soviéticos los obligaron a retroceder. Gracias, Misael, por la información que nos brindaste sobre la guerra relámpago. Nos vamos con la guerra en el Mediterráneo. Como sabemos, Italia recibió apoyo de tropas alemanes al cargo del general Edwin. Nos iremos con Juan José para que él nos hable a fondo sobre este tema. Gracias, compañera mía. Ahora les pondré un mejor contexto de la guerra en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, Italia recibió apoyo de tropas alemanas al cargo del general Edwin Jonas Rommel. Italia, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, decidió expandir su influencia en el Mediterráneo y África del Norte, buscando recursos y territorios estratégicos. Ante la falta de éxito en el norte de África, Alemania intervino enviando tropas bajo el mando de Edwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, debido a su capacidad táctica y su habilidad para realizar movimientos rápidos y sorpresivos en el desierto. La Guerra del Sahara en la Guerra del Mediterráneo. La Guerra del Sahara fue parte de la campaña del norte de África dentro de la Guerra del Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial y se libró principalmente entre 1940 y 1943 con intensos combates en el desierto del Sahara, en territorios como Libia, Egipto, Argelia y Túnez. Importancia del Sahara en la Guerra del Mediterráneo, el control del norte de África y el desierto del Sahara, que será estratégico porque permitía asegurar el canal de Suez vital para el Imperio Británico. Controlar el Sahara significaba dominar las rutas de suministro y los puertos del Mediterráneo era clave para la exposición del eje hacia el Medio Oriente, su expansión y sus recursos petroleros, principales movimientos en el Sahara. A invasión italiana de Egipto. Italia, aliada de Alemania, invade Egipto desde Libia con el objetivo de tomar el canal de Suez. Los combates en el Sahara se convierten en una guerra de movimiento con ofensivas y retiradas constantes. De Rommel avanza hasta Egipto en junio de 1942. Rommel derrota a los británicos en la batalla de Gazala y toma Tobruk. Avanza hasta el Alamein, Egipto, a solo 100 kilómetros de Alejandría y el canal de Suez, punto de inflexión. Segunda batalla del Alamein. En noviembre de 1942, el general británico Bernard Montgomery lidera un gran contraataque con superioridad numérica. Gracias, Juan José, por haber estado con nosotros hoy para contarnos un poco sobre la guerra del Mediterráneo. Seguiremos con más, hablando sobre la guerra del Pacífico. En 1441, Roosevelt y Churchill firmaron la Carta del Atlántico para defender la democracia frente a las potencias del eje. Bueno, nos iremos con Carlos para que él nos hable un poco más a fondo sobre este tema. Gracias, compañera mía. Bueno, yo les daré un contexto más sobre la contraofensiva aliada. Bueno, esta comenzó en 1942 con 3 batallas clave, las cuales fueron Stalingrado, Midway y el Alamein. En 1943 los alemanes fueron expulsados de Egipto y derrotados en Stalingrado. La guerra se intensificó con aviones bombarderos, cohetes y tanques. En noviembre, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Teherán para planear la derrota del eje. En 1944 los aliados lanzaron la mayor invasión marítima en Normandía. Los alemanes contraatacaron, pero los aliados avanzaron. La URSS liberó Leningrado y en mayo Hitler ordenó la retirada de Rusia. Los soviéticos tomaron Albina y el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Bueno, ahora volvemos con mi compañera Mía. Gracias, Carlos, por habernos contado un poco más a fondo sobre este tema.
Ahora hablaremos sobre las otras consecuencias de la Gran Guerra que se produjeron cambios territoriales. Volveremos contigo, Carlos, para que nos platiques un poco más a fondo sobre este tema. Estamos de vuelta, compañera mía. Bueno, ahora yo les hablaré más a fondo sobre las consecuencias de las conferencias y tratados. Bueno, con la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur organizó al gobierno japonés democratizar las instituciones. Después, la figura del emperador perdió su carácter de divinidad para ser un ciudadano común, porque desapareció el militarismo, renunció a los territorios ocupados en China, Formosa, las islas Sajaín, las islas Buriles, y el gobierno quedó conformado por un poder ejecutivo y una cámara de senadores. Debido a los bombardeos, tuvo como consecuencia que fueron destruidos campos, ciudades, viviendas, fábricas y comunidades en puertos, carreteras y ferrocarriles, los cuales fueron cortados. Se disminuyó la producción agrícola e industrial, y así como la producción de petróleo y gasolina. Bueno, otra consecuencia de la Gran Guerra fue que se produjeron cambios territoriales. Alemania quedó dividida en 4 partes. Japón perdió su imperio y su territorio quedó reducido a las islas que actualmente conocemos. Bueno, una consecuencia más de la Segunda Guerra Mundial fue un gran descenso democrático al producirse un gran número de pérdidas, las cuales se calcularon como 60 millones aproximadamente, y de esos 6 millones eran judíos, además una gran cantidad de heridos y mutilados. Y bueno, ahora volvemos con mi compañera mía. Gracias, Carlos, por haber estado hoy con nosotros brindándonos un poco de información. Para cerrar nuestro programa hablaremos sobre la creación de la ONU. Un segundo intento de crear una sociedad de naciones se concretó el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Nos iremos con Adriana, ella nos dará una información más concreta sobre esto. Bueno, gracias, compañera mía. De ahora les hablaré más a fondo sobre el tema. Un segundo intento de crear una sociedad de naciones se concretó el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Las organizaciones de las Naciones Unidas, como se llamaría, quedó instruida por 51 países, que serían 22 del continente americano, 15 europeos, 8 asiáticos, 4 africanos y 2 de Oceanía. Los países derrotados fueron excluidos. Su sede quedó establecida en Nueva York y tenían 3 propósitos principales, que serían mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones entre las naciones y cooperación internacional para problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, estimulando el respeto de los derechos humanos. Bueno, asimismo contó con 7 principios, que sería la organización basada en la igualdad, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los miembros resolvían sus diferencias por medio pacífico, no sería utilizada la fuerza en contra de otros estados, los miembros proporcionarían ayuda a la ONU no intervendría en asuntos internos de los estados, y que los estados que no pertenezcan a la ONU deberán mantener la seguridad. Bueno, ahora pasaremos con mi compañera mía. Muchas gracias, Adriana, por estar hoy con nosotros, regalándonos un poco de tu tiempo para brindarnos esta información. Qué interesante es este tema de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias a todos nuestros compañeros que nos regalaron un poquito de su tiempo para brindarnos esta información. Esto es todo por hoy. Gracias a todos por unirse con nosotros. Nos vemos. Hasta luego.